Los últimos días de Jesús completos. La semana de la pasión completa. Desde la unción en Betania hasta el encuentro con María Magdalena. En este vídeo vamos a ver los últimos días de Jesús completos, llamada la semana de la pasión. Desde la unción de Betania hasta el encuentro con María Magdalena. Y si te dijera que son los días más importantes de la historia, está registrada con tanto detalle, que podemos reconstruir la semana casi día por día? Según los evangelios de Juan, Mateo, Marcos y Lucas. No fue una semana normal. Fue una cuenta regresiva. Cada palabra, cada movimiento, llevaba a un momento inevitable. Jesús entra a Jerusalén como rey, pero termina en una cruz. La pregunta es, ¿qué pasó exactamente en esos días? Esta no es solo una historia religiosa. Este acontecimiento partió a la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo, y sus enseñanzas hasta hoy en día nos transforman. Imagina que sabes exactamente cómo va a terminar tu historia. No como una suposición, no como un miedo. Lo sabes. Con certeza absoluta. Y aún así, te sientas a la mesa. Comes con tus amigos. Dejas que alguien te lave los pies. Dejas que alguien te ame. Eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. No un relato religioso distante. No un dogma. Una historia humana, tan real que duele. Y tan sobrenatural que transforma. 6 días. Una unción con el perfume más caro del mundo antiguo. Una traición en la oscuridad. Un juicio injusto. Una cruz. Y una tumba vacía. Lo que ocurrió en esos días no solo cambió la historia. Sigue cambiando vidas hoy. Quedémonos juntos en cada momento. Día por día. Palabra por palabra. Es el año aproximado 33 después de Cristo. La ciudad de Jerusalén se prepara para la Pascua judía, la fiesta de Pesaj, en hebreo, Paso por encima, que conmemoraba la liberación de Egipto narrada en el libro del Éxodo. Durante esta semana, la población de Jerusalén se multiplicaba. Los historiadores calculan que la ciudad, que normalmente tenía entre 40.000 y 60.000 habitantes, podía recibir miles más de peregrinos durante la Pascua. Era una ciudad tensa, ocupada por el ejército romano, gobernada por Poncio Pilato, y con una élite religiosa, los sumos sacerdotes y los fariseos, que luchaba por mantener su poder político y espiritual. En ese contexto explosivo llega Jesús. No como un rey con ejércitos, sino montado en un asno joven, rodeado de personas comunes, procedente de un lugar tan pequeño que nadie esperaba nada de él. Todo lo que sucede en estos 6 días ocurre bajo esa tensión: el imperio romano, la religión institucional, y un hombre que dice ser el Hijo de Dios. Sábado. La unción en Betania. Juan 12 del 1 al 11. Betania. Un pueblo pequeño en la ladera oriental del Monte de los Olivos, situada a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Hoy sus ruinas pueden visitarse en la localidad árabe de Ale-Izarilla, que significa la ciudad de Lázaro. En el ritual de la Pascua, el cordero debía ser separado del rebaño y examinado durante 5 días antes de ser sacrificado. Al llegar días antes, Juan nos está diciendo silenciosamente algo: el verdadero cordero acaba de entrar en escena. En la casa de Lázaro, aquel a quien Jesús había resucitado, le preparan una cena. Marta sirve. Lázaro está recostado a la mesa con él. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba. Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Una libra. En griego, litran, equivalente a unos 453 gramos. El perfume es nardos pistiqués, nardo genuino, auténtico, puro. Esta resina proviene de la planta Nardostachys jatamansi, que crece en las montañas del Himalaya, en lo que hoy es Nepal y el norte de la India. Llegaba a Jerusalén recorriendo miles de kilómetros a través de las rutas comerciales del mundo antiguo. Su precio: 300 denarios. Un denario era el salario de un día completo de trabajo. Estamos hablando del salario de 300 días. María derrama todo el frasco. No un poco. Todo. Este gesto tenía una connotación doble en el mundo antiguo. En primer lugar, ungir la cabeza era un honor reservado a los reyes y profetas. Ungir los pies era algo completamente diferente: era un acto de humillación voluntaria, de rendición total.
Ningún discípulo estaba dispuesto a lavar los pies de otro. María unge los pies de Jesús con el perfume más caro que existe, y los seca con su propio cabello. Versículos 4 a 6. La reacción de Judas. La reacción que llega no viene de los religiosos. Viene de Judas Iscariote. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, y dado a los pobres? Juan 12:5. Suena razonable. Incluso suena piadoso. Pero Juan añade una aclaración brutal: Judas no lo decía porque le importaban los pobres, sino porque era el que guardaba la bolsa del dinero común, y sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12:6. La palabra que Juan usa para describir lo que hacía Judas con el dinero es ebastazen, que puede significar tanto llevar como sustraer o robar. La mayoría de los traductores y comentaristas coinciden en que aquí el sentido es claro: Judas robaba del fondo común. Un ladrón que habla de los pobres. Una imagen que, tristemente, no ha envejecido nada. Lo vemos hoy en día. Versículos 7 y 8, la respuesta de Jesús. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Juan 12:7. Esta frase es extraordinaria. Jesús no solo defiende a María. Interpreta su gesto como un acto profético que ella misma quizás no comprendía del todo. María no estaba simplemente honrando a un maestro querido. Estaba ungiendo a alguien que iba a morir. Y aunque ella pudiera no saberlo conscientemente, su amor intuitivo captó algo que los discípulos con toda su razón no habían podido ver. A veces el corazón entiende lo que la mente todavía no puede procesar. En el Antiguo Testamento, el nardo aparece en el Cantar de los Cantares, 1:12, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. La imagen del amado que recibe la fragancia del nardo es una de las imágenes más íntimas de la literatura bíblica hebrea. Juan está haciendo una conexión deliberada: el que llega a Betania no es solo un rabino. Es el amado del cantar. El rey al que se hace referencia en esa poesía ancestral. Y el perfume que se derrama sobre él perfumará toda la casa, y toda la historia. Mateo 26 del 6 al 13 y Marcos 14 3 al 9 sucede en Betania, en casa de Simón el leproso. Una mujer derrama perfume muy caro, nardo puro, sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos, especialmente Judas en Juan, se quejan del desperdicio, pero Jesús defiende la acción como preparación para su entierro. Lucas 7:36 al 50 narra una unción distinta en casa de un fariseo llamado Simón. Una mujer pecadora unge los pies de Jesús con perfume y sus lágrimas, secándolos con su cabello. Jesús destaca el perdón de sus pecados y el amor. María hace algo que va contra toda lógica económica, contra las normas sociales de su cultura, y contra la opinión de los presentes. Y lo hace en silencio. Sin discurso. Sin justificación. Solo el acto. Los actos de entrega incondicional, los que no buscan retribución ni aprobación, están asociados con un estado de amor maduro que se llaman amor ágape, tomando prestado el término griego. No es el amor que calcula. Es el amor que simplemente da. Lo que Judas no puede tolerar en María no es solo el desperdicio económico. Es la gratuidad. El gesto de María lo expone a él. Porque quien no puede dar sin calcular, tampoco puede amar de verdad. Hay momentos en la vida en que lo más importante no es lo que tiene sentido hacer, sino lo que el amor pide hacer. María no calculó. No midió. No esperó el momento apropiado. Derramó todo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que hay relaciones, momentos, personas en nuestra vida que merecen nuestro mejor perfume. No el que sobra. No lo que ya no usamos. Lo mejor. Y que a veces, el amor más puro no necesita palabras. Solo el gesto. El silencio lleno. La fragancia que llena toda la casa. Domingo. La entrada triunfal en Jerusalén. Juan 12 del 12 al 19. Al día siguiente, la multitud que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomó ramas de palmeras y salió a recibirlo. Y gritó: Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Juan 12:13. La palabra Hosanna viene del hebreo Hosiana, que significa literalmente sálvanos, te rogamos o sálvanos ahora. Era una aclamación tomada del Salmo 118 del 25 al 26, el mismo salmo que los peregrinos cantaban al subir a Jerusalén para la Pascua.
No era solo una exclamación de júbilo. Era una súplica. Una petición de salvación dirigida a aquel que viene en el nombre del Señor. Las ramas de palmera que la multitud agitaba tenían una carga simbólica enorme. En el siglo II a.C., cuando Simón Macabeo liberó Jerusalén del dominio sirio, el pueblo lo recibió con alabanzas y ramas de palmeras, 1 Macabeos 13:51. Agitar palmas era un gesto de victoria nacional, de liberación política. El pueblo esperaba un libertador político. Un nuevo Macabeo. Un rey que rompería el yugo romano. Versículos 14 y 15, el asno. Y Jesús, hallando un asnillo, se montó encima, como está escrito: no temas, hija de Sión, mira, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Juan 12 del 14 al 15. La cita viene de Zacarías 9:9. El profeta Zacarías, escribiendo en el siglo V a.C., había descrito al rey mesiánico como alguien que llegaba justo y victorioso, humilde, y montado sobre un asno. En el mundo antiguo, los reyes que llegaban en guerra cabalgaban caballos. Los reyes que llegaban en paz montaban asnos. Jesús elige deliberadamente el asno. No el caballo de batalla. El asno de la paz. Es un gesto político y teológico a la vez. Está cumpliendo la profecía al pie de la letra, y al mismo tiempo está corrigiendo las expectativas de la multitud. El tipo de reino que traigo no es el que están imaginando. Versículos 16 a 19. Juan añade algo notable: sus discípulos no entendieron esto al principio. Juan 12:16. Solo después de la resurrección, cuando el Espíritu Santo vino, recordaron y comprendieron. Esta honestidad de Juan es significativa. No retoca la historia. No hace a los discípulos más inteligentes de lo que fueron. Los presenta confundidos, en proceso, aprendiendo. Y los fariseos, al ver el recibimiento, se decían entre sí: el mundo se va tras él. Juan 12:19. La ironía de Juan es sutil y poderosa. Lo que los fariseos dicen como lamento desesperado, es en realidad la verdad más grande de la historia. El camino que Jesús recorrió desde Betania, bajando por el Monte de los Olivos hasta la Puerta Dorada de Jerusalén, es uno de los pocos recorridos del Evangelio que puede rastrearse con cierta precisión arqueológica. La Puerta Dorada, también llamada Puerta de la Misericordia, fue sellada por los musulmanes en el siglo XII, parcialmente porque había una tradición judía que decía que el Mesías entraría por esa puerta. Hoy sigue cerrada. El Monte de los Olivos tiene muchísimas tumbas judías, porque la tradición dice que cuando llegue el Mesías, los muertos resucitarán comenzando desde ese monte. Enterrarse allí era una forma de estar en primera fila. La misma multitud que hoy grita Hosanna gritará crucifícalo en menos de una semana. Esto no es una anomalía histórica. Es una descripción precisa de cómo funciona la mente humana colectiva bajo presión. Lo que hoy se llama comportamiento de masa puede revertirse brutalmente cuando las expectativas no se cumplen, cuando el miedo toma el control, o cuando un grupo poderoso dirige la narrativa o un grupo de poderosos manipulan las masas, para su conveniencia. No es que esas personas fueran especialmente malas. Es que eran humanas. Y eso también nos habla de nosotros. Hay una pregunta que este día nos deja abierta: ¿a qué tipo de rey estamos dispuestos a seguir? ¿Al que viene a darnos lo que queremos? ¿O al que viene a darnos lo que necesitamos, aunque sea diferente de lo que esperábamos? La multitud quería un liberador político. Jesús llegó en un asno, trayendo una paz que el mundo todavía no entendía. A veces la respuesta que Dios da no se parece en nada a lo que pedimos. Y eso no significa que sea una respuesta equivocada. Lunes. La purificación del templo y los griegos que buscan a Jesús. Nota importante: Juan sitúa la purificación del templo al inicio del ministerio de Jesús, Juan 2:13 al 22, no durante la semana de pasión. Mateo, Marcos y Lucas la ubican en esta semana. Hay dos posibilidades: que Juan reordenó cronológicamente el evento por razones teológicas, o que hubo dos purificaciones. La mayoría de los estudiosos se inclinan por la primera explicación. Juan lo colocó al principio como declaración programática del ministerio de Jesús. Para los sinópticos, este es el suceso del lunes. Narraremos lo que Juan sí sitúa en este periodo: el encuentro con los griegos y el discurso sobre la hora de la glorificación. La purificación del templo, Mateo 21:12 al 17,
Marcos 11:15 al 19, Lucas 19:45 al 48. Para los tres evangelios sinópticos, el lunes es el día en que Jesús entra al templo y vuelca las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13, citando Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. El patio exterior del templo, el único espacio donde podían entrar los gentiles, llamado precisamente el atrio de los gentiles, había sido convertido en un mercado. Los cambistas eran necesarios porque solo se aceptaban monedas de Tiro para el impuesto del templo, pero la tarifa de cambio era abusiva. Los vendedores de animales vendían palomas para los sacrificios, pero a precios monopolizados. Lo que Jesús interrumpe no es solo un negocio. Es la posibilidad de los no judíos de acercarse a Dios. Él también quería que los no judíos se acercaran al templo, darles un lugar correcto ante Dios. Juan 11:47 al 53 ya había narrado que fue después de la resurrección de Lázaro que el Sanedrín decidió formalmente matar a Jesús. La purificación del templo es la gota que derrama el vaso. Juan 12:20 al 26, los griegos que quieren ver a Jesús. Juan tiene su propio clímax para este día. Unos griegos, hellenes, probablemente gentiles conversos o simpatizantes del judaísmo, se acercan a Felipe y le dicen: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe le dice a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dicen a Jesús. Y Jesús responde con algo que parece no tener conexión directa con la pregunta: ¿ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Juan 12:23. ¿Por qué? Porque para Juan, la llegada de los griegos, los no judíos, el mundo más allá de Israel es la señal de que la misión universal ha comenzado. La hora ha llegado. Versículo 24, el grano de trigo. De cierto os digo, que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Esta es una de las imágenes más poderosas del Evangelio. Jesús usa una metáfora completamente natural, completamente rural, para hablar de su muerte. El grano que no cae en la tierra y muere, permanece solo. El grano que cae y muere, se convierte en espigas que producen cientos de granos. No hay resurrección sin muerte. No hay fruto sin entierro. Y Juan nos está diciendo que Jesús entendía su muerte no como una derrota, sino como el proceso de siembra más importante de la historia humana. Versículos 27 al 33, la voz del cielo. Ahora está turbada mi alma, Juan 12:27, dice Jesús. La palabra griega es tetaraktai, del verbo tarazo, estar agitado, perturbado, en tumulto interior. Es la misma palabra que Juan usa cuando Jesús se turba ante la tumba de Lázaro. No hay distancia estoica aquí. Hay humanidad real. Jesús siente la angustia de lo que viene. Y aún así dice: más para esto ha llegado a esta hora. Luego pide que el Padre glorifique su nombre, y viene una voz del cielo. La multitud interpretó el sonido de maneras distintas. Algunos dijeron que había tronado, otros que un ángel le había hablado. Jesús explica: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Juan 12:30. La revelación divina no siempre llega para el que ya sabe. A veces llega para los que están al lado, que todavía necesitan evidencia. Versículos 35-50, el discurso sobre la luz y las tinieblas. Jesús les advierte que la luz estará con ellos solo un poco más. Les pide que caminen en la luz mientras la tienen, para que no les sorprendan las tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. Juan cierra este capítulo con una reflexión sobre los que creyeron en secreto, incluso entre los gobernantes, pero no lo confesaban por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12:43. Una frase que atraviesa los siglos sin perder un gramo de fuerza. Jesús dice que su alma está turbada, y aún así avanza. Esto describe con exactitud lo que se llama valentía auténtica, no la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Los que creían en secreto, pero no se atrevían a confesarlo, representan otro patrón muy humano: la disociación entre las convicciones internas y el comportamiento externo por presión social.
Creer en privado lo que no se atreve a vivir en público es una forma de fractura interna que genera sufrimiento. El grano de trigo que muere no pierde. Gana. Hay momentos en la vida en que lo que parece una pérdida, una etapa que termina, algo que se suelta, algo que se entrega, es en realidad una siembra. El fruto no siempre es visible en el momento de la siembra. Pero la ley del grano no cambia. Lo que se entrega con fe, crece. Martes. Los últimos debates en el templo. Mateo 21 a 23, Marcos 11 a 12, Lucas 20 a 21. El martes es el día más largo de la semana de pasión en los evangelios sinópticos. Es el día de los grandes debates en el templo, de las preguntas trampa, y del discurso más extenso de Jesús sobre el juicio y el fin de los tiempos. Juan no narra este día de manera extensa. Sus capítulos 13 en adelante, la última cena, probablemente ocurren el jueves. Por eso, para este día recurrimos principalmente a los sinópticos, que son extraordinariamente ricos. Los debates en el templo. Los líderes religiosos lanzan una serie de preguntas diseñadas para atrapar a Jesús políticamente. Los principales sacerdotes y los ancianos preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Mateo 21-23. Jesús responde con una pregunta sobre Juan el Bautista que los deja sin salida. Los fariseos y los herodianos, dos grupos que normalmente se odiaban entre sí, unidos ahora por un enemigo común, preguntan, ¿es lícito pagar tributo al César, o no? Una trampa perfecta: si dice sí, pierde al pueblo, si dice no, Roma lo arresta. Jesús pide una moneda, pregunta de quién es la imagen, y responde: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22-21. Una respuesta que no es una evasión. Es una enseñanza sobre dos órdenes de lealtad que no tienen por qué destruirse mutuamente. Los saduceos, que no creían en la resurrección, plantean un escenario absurdo sobre una mujer casada sucesivamente con 7 hermanos, ¿de cuál será esposa en la resurrección? Jesús les responde que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios, y que en la resurrección la vida es radicalmente diferente. Finalmente, un escriba sincero pregunta cuál es el mandamiento más grande. Jesús responde con el Shema Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37 a 39. Todo lo demás cuelga de esos dos. El discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24 a 25, Marcos 13, Lucas 21. Al salir del templo ese mismo día, los discípulos señalan los grandes edificios. Jesús responde con una frase que los sacude: no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Mateo 24:2. Y entonces, sentados en el Monte de los Olivos, frente al templo, Jesús pronuncia el llamado discurso escatológico, una enseñanza sobre señales de los últimos tiempos, la destrucción de Jerusalén, y su propio regreso. Este discurso es de los más complejos de la Biblia porque mezcla dos horizontes temporales: eventos que ocurrirían en la generación de sus oyentes, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por el ejército romano de Tito, que efectivamente derribó el templo piedra por piedra, y eventos de alcance universal y futuro. Jesús termina con parábolas sobre la vigilancia a las 10 vírgenes, los talentos, y la separación de las ovejas y los cabritos. El mensaje central es: uno no saben cuándo llegará ese momento, así que vivan siempre listos, siempre generosos, siempre presentes para el que necesita. Jesús responde a cada trampa con una claridad que no proviene de la evasión, sino de una comprensión más profunda de la pregunta. Esto se llama reencuadre: cambiar el marco desde el cual se ve un problema para revelar dimensiones que la pregunta original no contemplaba. Pero más significativo es lo que hace al final del día: advierte sobre el engaño. Sobre los que vendrán diciendo: yo soy el Mesías. El discernimiento, la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, es una habilidad espiritual y psicológica que requiere entrenamiento, no ingenuidad. Amar a Dios con todo lo que somos, y amar al prójimo como a nosotros mismos. 2 mandamientos. Un solo movimiento. No hay espiritualidad auténtica que evite al ser humano concreto que tengo al lado. Y no hay amor al prójimo sostenible sin algo que lo alimente desde adentro. La pregunta de este día es simple y profunda a la vez.
¿Cuánto de lo que hago cada día viene de ese amor, y cuánto viene del miedo, la costumbre o la apariencia? Miércoles. El día del silencio. Los evangelios no narran ningún evento específico del miércoles. Ninguno. Los estudiosos generalmente concluyen que Jesús y sus discípulos pasaron ese día en Betania, descansando. Posiblemente en la casa de Lázaro, Marta y María. Pero hay algo que sí sabemos que ocurrió en algún momento de estos días: la conspiración de Judas. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mateo 26, 14-15. 30 piezas de plata. El precio de un esclavo según la ley mosaica, Éxodo 21, 32. El precio por el que Zacarías fue valorado y arrojado al alfarero en Zacarías 11, 13. Una cifra que no es solo dinero. Es insulto. En la narración del Evangelio, el miércoles es un espacio vacío. Un paréntesis. Pero esos paréntesis tienen su propio peso. Jesús sabe lo que viene. Sabe que uno de sus 12 ya ha ido a entregar el precio de su sangre. ¿Lo sabe en ese momento? Juan 6:64 dice que desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no habían creído, y quién le había de entregar. Así que sí. Jesús sabía. El silencio no siempre es vacío. A veces el silencio es la preparación más profunda. En la vida hay miércoles. Días en que no ocurre nada que valga la pena narrar, pero en los que algo importante se está incubando. Días de pausa entre el clamor y la tormenta. Jesús no huyó de ese silencio. Lo habitó. Aprender a habitar el silencio, sin llenarlo de ansiedad, sin escapar de él, puede ser una de las formas más profundas de madurez espiritual. Jueves. La última cena, el lavamiento de pies, el nuevo mandamiento, la oración sacerdotal, la traición y el arresto. Juan 13-18. Llegamos al jueves. Y Juan dedica 5 capítulos enteros a lo que ocurre en una sola noche. No es casualidad. Para Juan, esta noche contiene el núcleo de todo. Juan 13, el lavamiento de pies. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. La expresión griega es eistelos, hasta el fin, hasta lo último, hasta la perfección completa. No es solo duración. Es intensidad. Es plenitud. Entonces, durante la cena, Jesús se levanta, se quita el manto, toma una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. En el mundo del primer siglo, lavar los pies era la tarea del esclavo más bajo en la jerarquía doméstica. Ni siquiera los esclavos judíos estaban obligados a hacerlo. Solo los esclavos gentiles. Los rabinos enseñaban que los discípulos podían hacer muchas cosas por su maestro, pero no lavar sus pies. Jesús invierte todo. Versículo 8, la resistencia de Pedro. Pedro dice: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. Pedro entonces, con su habitual todo o nada: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. La respuesta de Pedro no es arrogancia. Es amor mal dirigido. No quiere que Jesús se humille por él. Pero Jesús le está enseñando algo fundamental: recibir el servicio de otro con humildad es tan importante como dar. Dejarse amar también es un acto espiritual. Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos y Evangelio de Lucas narran la institución de la Eucaristía durante la última cena de Jesús. Mateo 26, 26 y 28, Jesús toma el pan y el vino, los bendice y dice: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre del pacto, entregada para perdón de pecados. Algunos dicen, para el perdón del pecado de Adán y Eva. Marcos 14, 22 y 24, relato muy similar: Jesús identifica el pan con su cuerpo y el vino con su sangre del pacto, que es derramada por muchos. Lucas 22, 19 y 20, añade un matiz clave: haced esto en memoria de mí, subrayando el sentido de recordación y continuidad del acto. En esencia, los tres coinciden en lo central: Jesús da un significado nuevo al pan y al vino, vinculándolos con su entrega. Lucas enfatiza más el aspecto conmemorativo. Versículos 21 a 30, la traición anunciada.
Habiendo dicho Jesús esto, se turbó en espíritu. De nuevo etaracté. Turbado. Agitado. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Juan 13:21. Los discípulos se miran unos a otros, sin saber de quién hablaba. Juan, recostado junto a Jesús, es el que pregunta directamente. Y Jesús le dice que a quien le dé el pan mojado, ese es. Y le dio el pan a Judas. Y después del bocado, Satanás entró en él. Juan 13:27. La imagen es perturbadora. Judas recibe de manos de Jesús el gesto de honor que era ofrecer el bocado mojado. En la cultura semita, dárselo a alguien era una señal de distinción y afecto, y en ese mismo momento toma su decisión final. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y Judas sale. Y era de noche. Era de noche. Juan 13:30. 3 palabras en el original griego en DNYX. Para Juan, nunca son solo datos meteorológicos. La noche es la oscuridad del alma, la ausencia de luz, el dominio de lo que se aleja de Dios. Juan 13:34-35, el nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. La palabra para mandamiento en griego es entolé. ¿Por qué es nuevo? El amor al prójimo ya estaba en Levítico 19:18. Lo que es nuevo es el estándar: como yo os he amado. No como a ti mismo, sino como yo. El amor de Jesús es el que se arrodilla, el que lava, el que sirve, el que da su vida. Ese es el nuevo metro de medida. Juan 14:16, el discurso del aposento alto. Los capítulos 14 al 16 de Juan contienen lo que muchos llaman el discurso más íntimo de Jesús. Habla de irse y volver. Habla del Padre. Habla del Espíritu Santo. La palabra que usa para el Espíritu es Paracletos, el Consolador, el Defensor, el que viene al lado a ayudar. En derecho romano, el Paracletos era el abogado defensor. En sentido espiritual, es aquel que sostiene desde adentro lo que la voluntad sola no puede sostener. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18. La palabra huérfanos en griego es orpanous. Es exactamente eso: el que queda sin padre, sin protección, sin raíces. Jesús sabe que su partida va a sentirse como un abandono, y les dice: no se trata de eso. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. La palabra paz aquí es eirene, el equivalente griego del hebreo salom, no solo ausencia de conflicto, sino integridad, plenitud, bienestar total. Una paz que no depende de las circunstancias externas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14:2, la palabra almonaí no significa necesariamente habitaciones físicas, tiene el sentido de lugares de permanencia o moradas de comunión. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, en griego, las 3 palabras usan el artículo definido, eodos, aletheia, zoe. No un camino, sino el camino. La exclusividad es gramatical, no solo doctrinal. Juan 15, la vid y los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Juan 15:5. En el Antiguo Testamento, la vid era el símbolo de Israel, Salmo 88, Isaías 5:1-7, Jeremías 2:21. Al decir yo soy la vid verdadera, Jesús está diciendo lo que Israel fue llamado a ser: yo lo soy de manera perfecta y completa. El concepto clave es menen, permanecer, morar, habitar. No es un permanecer pasivo. Es una conexión activa, como la rama que nunca se separa del tronco. La rama que se separa de la vid no muere de golpe. Primero se seca. Poco a poco pierde la savia, pierde el verde, pierde la capacidad de dar fruto. Y luego se parte. Jesús se va al Getsemaní. Juan 17, la oración sacerdotal. Antes de cruzar el Cedrón hacia el huerto, Jesús ora. Esta oración es única en toda la Biblia. Es la oración más larga de Jesús registrada en los Evangelios. Y es una oración que no pide para sí. Ora por sus discípulos. Ora por los que creerán por la palabra de ellos. Ora por la unidad. Para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Juan 17:22. La unidad que pide no es uniformidad organizacional. Es la unidad de amor que existe en el interior de la Trinidad sin confusión, sin fusión, sin pérdida de identidad, pero con una comunión tan profunda que el mundo pueda verla y reconocer en ella algo sobrenatural. Juan 18:1-12, el arresto en Getsemaní. Juan no narra la agonía de Getsemaní con el mismo detalle que Mateo, Marcos y Lucas. Los sinópticos describen a Jesús cayendo rostro a tierra, sudando sangre. Lucas 22:44 describe tromboya y matos, gotas de sangre, y orando 3 veces y regresa a sus discípulos, los encuentra durmiendo y vuelve a ir a orar, a una distancia de tiro de piedra, y pedía: Padre, que pase ese cáliz de mí, hasta que dice que se haga tu voluntad, no la mía. Juan lo presenta de manera más soberana a Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, salió, Juan 18:4. Ambas imágenes son verdaderas. No se contradicen. Muestran 2 dimensiones del mismo momento: la humanidad que tiembla, y la divinidad que avanza con plena conciencia. Judas llega con los soldados romanos, esperan. Luces, antorchas, armas. Todo un despliegue militar para arrestar a un hombre que nunca huyó. Jesús da un paso al frente y pregunta: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y cayeron a tierra, Juan 18:6. Esta es la séptima y última de las declaraciones ego eimi, yo soy, en el Evangelio de Juan. Es el nombre divino revelado a Moisés en el Éxodo Eyeas Chereye, yo soy el que soy. Y ante ese nombre, los soldados caen. Jesús podría haberse escapado en ese instante. Eligió no hacerlo. Esta noche revela algo extraordinario sobre el liderazgo de Jesús: sirve primero, enseña después. El lavamiento de pies no es una ilustración del discurso, es el discurso en sí mismo, hecho cuerpo, hecho gesto. La experiencia encarnada, algo que se siente, no solo que se escucha, deja una huella mucho más profunda que la instrucción verbal. Los discípulos recordaron toda su vida ese momento en que sintieron las manos de su maestro envueltas alrededor de sus pies. Hay un tipo de amor que el mundo conoce: el que da cuando recibe. El que sirve cuando es conveniente. Y hay otro tipo de amor: el que se arrodilla sin agenda, el que sirve sin esperar ser visto, el que dice como yo os he amado y lo dice de rodillas, con una toalla en la mano. Ese es el estándar. No es fácil. Pero es posible. Y es el único que transforma. Viernes. El juicio, la crucifixión y la muerte. Juan 18-19. Llegamos al día que los cristianos llaman el Viernes Santo. Y hay que decir esto desde el principio: llamarlo santo no minimiza su brutalidad. Es santo a pesar de su horror, o quizás precisamente a través de él. Juan 18:13-27, el juicio ante Anás y Caifás, y la negación de Pedro. Jesús es llevado primero a la casa de Anás, el suegro del entonces sumo sacerdote Caifás. Aunque Anás no poseía la autoridad legal para juzgarlo formalmente, lo interroga con la esperanza de obtener alguna acusación que pudiera utilizarse en el juicio oficial ante el Sanedrín. El interrogatorio se centra en sus discípulos y su doctrina. Luego, Jesús es llevado a la residencia de Caifás, donde se había reunido el Sanedrín, el concilio gobernante judío. En una sesión nocturna e ilegal, buscan afanosamente falsos testimonios para poder condenarlo a muerte por blasfemia, alegando que se había proclamado el Cristo, el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 55-65, detalla este juicio injusto. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Para qué necesitamos más testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos le condenaron, diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Mientras Jesús enfrenta este juicio inicuo, Pedro,
Consumido por la preocupación y el temor por su propio destino, sigue a la distancia a su maestro hasta el patio del sumo sacerdote. Allí, en la frialdad de la noche y rodeado de los enemigos de Jesús, es reconocido por varias personas que lo asocian con el arrestado. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62, narra la dolorosa triple negación de Pedro. Mientras tanto, Pedro seguía al grupo desde afuera. 2 veces le preguntan si es discípulo de Jesús. 2 veces dice que no. La tercera vez, un pariente de Maleo, aquel a quien Pedro había cortado la oreja en el huerto, le dice: ¿No te vi yo en el huerto con él? Juan 18:26. Y Pedro negó de nuevo. Y al instante cantó el gallo. Juan no narra el llanto de Pedro, como si lo hacen los sinópticos. Pero tampoco necesita hacerlo. La secuencia habla sola. El hombre que horas antes había dicho: daré mi vida por ti, Juan 13:37, ahora niega conocerlo ante una sirvienta. El fracaso humano en toda su crudeza. Juan 18:28 a 19:16, el juicio ante Pilato. El juicio ante Pilato es uno de los diálogos más filosóficamente ricos del mundo antiguo. Los líderes religiosos llevan a Jesús al pretorio romano, pero no entran para no contaminarse antes de la Pascua. Una ironía soberbia: cuidan la pureza ritual mientras ejecutan una injusticia absoluta. Pilato sale, entra, pregunta, delibera. Es un hombre atrapado entre su conciencia, su cargo, y la presión política. ¿Eres tú el rey de los judíos? Juan 18:33. Y Jesús responde con una pregunta que invierte el interrogatorio: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Juan 18:34. Pilato no responde la pregunta. No puede. Jesús declara: mi reino no es de este mundo. No dice que no tiene reino. Dice que su naturaleza es diferente. El griego usa ek, no es de origen mundano. No proviene de este orden de cosas. Pilato pregunta: ¿luego eres rey? Y Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces viene la pregunta más famosa y más trágica de todo el diálogo: ¿qué es la verdad? Juan 18:38. Y Pilato se va sin esperar respuesta. Algunos intérpretes leen esto como cinismo político. Otros, como una pregunta genuina que Pilato no se atrevió a sostener. La verdad estaba parada frente a él, y él eligió no esperar la respuesta. La corona de espinas y el ecce homo. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Lo vistieron con manto de púrpura, el color imperial, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato lo saca y dice: ecce homo. Juan 19:5. En griego idou ho anthropos, he aquí el hombre. Pilatos no quería crucificarlo, pero la multitud estaba manipulada por los líderes religiosos. Una frase que Pilato pronuncia como un gesto político: mírenlo, está tan destruido, ¿no es suficiente? Pero que Juan registra porque tiene una resonancia teológica profundísima. He aquí el hombre. El Hijo del Hombre. El Adán que no falló. La humanidad en su forma más perfecta, cubierta de sangre, coronada de espinas. Los líderes religiosos responden: crucifícalo. Tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Juan 19:7. En un intento por evadir su responsabilidad, Pilato recurre a la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua y presenta a la multitud la opción entre Jesús y Barrabás, un conocido ladrón y asesino. Para su sorpresa y consternación, la multitud, instigada y manipulada por sus líderes, clama por la liberación de Barrabás y exige la crucifixión de Jesús. Y Juan registra: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Juan 19:8. Pilato ya tenía miedo. Y esto lo aumentó. Porque hay algo en esa afirmación, Hijo de Dios, que lo perturbó a un nivel que la política no podía controlar. Los líderes acusaban a Pilatos: si lo liberaba no era amigo del César, y Pilato cede. Se lava las manos. Un gesto simbólico que ha quedado en el lenguaje universal para describir la cobardía de quien evita la responsabilidad. Juan 19:17 a 37, la crucifixión.
Jesús carga su propia cruz hacia el Gólgota. Luego es ayudado por Simón de Cirene debido a su extremo agotamiento. La palabra Gólgota es transliteración del arameo Gulgalta, que significa cráneo o calavera. El lugar de la calavera. La tradición cristiana más antigua ubica el Gólgota en el lugar donde hoy está la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Las excavaciones han confirmado que ese área estaba fuera de los muros de la ciudad en el siglo I. Las ejecuciones romanas se hacían fuera de la ciudad, según la costumbre judía de Números 15:35, y que contenía canteras y tumbas del período correcto. La roca que puede verse en el interior de la basílica es consistente con lo que sabemos del lugar. El letrero en la cruz, el titulus, decía en 3 idiomas Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Los líderes religiosos protestaron que dijera se llamó a sí mismo Rey. Pilato respondió lo que he escrito, escrito está. Juan 19:22. Una firmeza pequeña, tardía, pero real. El único acto de integridad que Pilato pudo sostener ese día. Una vez en el Gólgota, Jesús es clavado en la cruz. Este acto de violencia inhumana es llevado a cabo por los soldados romanos, indiferentes al hombre que están ejecutando. Sobre su cabeza, colocan una inscripción en arameo, latín y griego Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, una burla cruel pero que paradójicamente proclama su identidad real. A su lado, 2 ladrones son crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda, cumpliendo así una profecía que lo identificaba con los transgresores. Incluso en su agonía, Jesús se convierte en el centro de un drama cósmico donde se manifiestan tanto la crueldad humana como el amor divino. Desde la cruz, Jesús pronuncia 7 frases que revelan la profundidad de su corazón y el significado de su sacrificio. Su primera palabra es una oración de perdón para sus verdugos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Luego, al ladrón arrepentido que reconoce su inocencia y le pide misericordia, Jesús ofrece una promesa de esperanza eterna. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Viendo a su madre, María, y a su amado discípulo Juan al pie de la cruz, Jesús realiza un acto de amor filial y cuidado, encomendándolos el uno al otro. Juan 19:26-27. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Alrededor del mediodía, una oscuridad sobrenatural desciende sobre toda la tierra, durando hasta la hora 9, aproximadamente las 3 de la tarde. Este fenómeno cósmico subraya la trascendencia del momento, como si la propia creación lamentara la muerte de su creador. Mateo 27:46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después, consciente de que todo se había cumplido según las Escrituras, Jesús dice. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la Escritura: tengo sed. Finalmente, con un grito de victoria y entrega, Jesús pronuncia sus últimas palabras. Juan 19:30 y Lucas 23:46. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y clamando Jesús a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En su muerte, la tierra tiembla, las rocas se parten, las tumbas se abren y el velo del templo se rasga de arriba abajo, simbolizando el acceso directo a Dios que ahora se ha abierto para toda la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Incluso un centurión romano, testigo de estos eventos, reconoce la divinidad de Jesús. La crucifixión no fue un final, sino el acto central del plan redentor de Dios. A través del sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz, se pagó el precio por el pecado de la humanidad, ofreciendo perdón, reconciliación con Dios y la promesa de vida eterna a todos los que creen. Su amor incondicional se manifestó hasta el extremo, entregando su vida para que otros pudieran vivir. El camino al Calvario, la crucifixión misma, las burlas, las últimas palabras de Jesús y su muerte representan el clímax de su sacrificio por la humanidad. Su perdón al ladrón arrepentido,
Su cuidado por su madre y su clamor de abandono revelan la profundidad de su amor y su sufrimiento. Su muerte, aunque aparentemente una derrota, es la victoria sobre el pecado y la muerte. La sexta palabra merece detenerse. Tetelestai. Del verbo teleo, completar, llevar a su fin, cumplir. En el mundo comercial del primer siglo, esta palabra se escribía en los recibos de pago cuando una deuda quedaba saldada por completo. No estoy terminando. No casi acabo. Ha sido cumplido. Sellado. Pagado. Terminado. Una sola palabra pronunciada antes de morir, que lleva el peso de toda la teología de la redención. Juan 19:31-37, la lanzada. Para que los cuerpos no quedaran en la cruz durante el sábado, que comenzaba al anochecer, los soldados venían a quebrar las piernas de los crucificados. Sin poder apoyarse para respirar, la muerte por asfixia llegaba rápidamente. A los 2 hombres crucificados junto a Jesús les quebraron las piernas. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya había muerto. Y en cambio, uno de los soldados le introdujo una lanza en el costado. Y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Desde el punto de vista médico, esto es consistente con lo que ocurre cuando hay un derrame de líquido pericárdico, el fluido que rodea el corazón, que se separa de la sangre después de la muerte. Es evidencia médica de muerte real. Juan, que estaba presente, Juan 19:35, lo registra con precisión de testigo ocular. Y añade: esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán hueso alguno. Salmo 34:20, el ritual del Cordero Pascual, Éxodo 12:46, y mirarán al que traspasaron, Zacarías 12:10. El Cordero Pascual. Sin un hueso roto. En el día en que se sacrificaban los corderos para la Pascua. Juan 19:38-42, el entierro. José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús por miedo a los líderes religiosos, pide el cuerpo. Nicodemo, aquel que había ido a ver a Jesús de noche al principio del Evangelio de Juan, trae mirra y áloe, unos 100 libras de peso. Es una cantidad enorme. Propia de un rey. Lo envuelven en lienzos con las especias, según la costumbre judía, y lo ponen en un sepulcro nuevo en un huerto cerca del Gólgota. 2 hombres que no tuvieron el valor de seguir a Jesús en vida, lo honran en su muerte. Hay momentos en que el amor llega tarde. Y sin embargo, llega. La crucifixión romana era diseñada no solo para matar, sino para humillar. Se ejecutaba en público, en cruces elevadas para que todos pudieran ver. El objetivo era el terror y la vergüenza. Destruir no solo el cuerpo, sino la dignidad. Y sin embargo, Juan registra algo notable incluso en la cruz: Jesús no perdió su identidad. Cuidó a su madre. Perdonó a sus verdugos. Mantuvo hasta el final una conciencia clara, una presencia plena, una voluntad activa. Se llama resiliencia a la capacidad de mantener la identidad central bajo presión extrema. Lo que Juan describe en la crucifixión es la forma más extrema de resiliencia que pueda imaginarse. Consumado es. Hay momentos en la vida en que algo debe terminar para que algo nuevo pueda comenzar. Hay ciclos que tienen que cerrarse. Hay deudas que tienen que ser pagadas. Hay capítulos que tienen que llegar a su fin. No todo final es fracaso. Algunos finales son el cumplimiento de un propósito. Y a veces, lo que parece la derrota más absoluta es en realidad el momento exacto en que todo cambia. Sábado. El silencio del sepulcro. Este sábado es el más silencioso de todos los días de la historia. Jesús está en la tumba. Sus discípulos están escondidos, con miedo, con las puertas cerradas, Juan 20:19. María Magdalena llora. Los sueños de Israel parecen sepultados. Los evangelios no narran nada de este día desde la perspectiva de los seguidores de Jesús. Mateo 27:62-66 menciona que los líderes religiosos fueron a Pilato a pedir que sellaran la tumba y pusieran guardia, por si los discípulos robaban el cuerpo y decían que había resucitado. Una precaución que revela, paradójicamente, que ellos se acordaron de las palabras de Jesús sobre la resurrección, aunque sus discípulos parecían haberlas olvidado. El sábado entre la muerte y la resurrección ha sido llamado por teólogos como Hans Urs von Balthasar el sábado de la historia, el momento en que Dios parece completamente ausente, en que el silencio es total,
en que todo lo que se creía posible parece imposible. No hay revelación ese día. No hay ángeles. No hay voz del cielo. Solo una piedra fría sellando una tumba. ¿Cuántas veces hemos vivido nuestros propios sábados? Días en que la espera no tiene voz, en que la fe no tiene evidencia visible, en que todo lo que sabemos es que el viernes fue terrible y que el domingo todavía no ha llegado. El sábado tiene su propia forma de ser habitado. Con fidelidad, con paciencia, con la convicción de que la historia no ha terminado. Domingo. La resurrección y el encuentro con María Magdalena, Juan 21-18. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Juan 21. Siendo aún oscuro. Proyas de Etiescotías o Uses. Juan es preciso. No ha amanecido todavía. María va en la oscuridad, que es también la oscuridad interior de quien ha perdido todo. Encuentra la piedra quitada. No espera más. Corre a buscar a Pedro y al discípulo amado, probablemente Juan mismo, y les dice: se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Juan 22. Versículos 3 al 10. Pedro y Juan corren al sepulcro. Los dos discípulos corren. Juan llega primero, se inclina, ve los lienzos puestos, pero no entra. Pedro llega después y entra directamente. Ve los lienzos puestos, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, Juan 26-7. Esta descripción ha fascinado a estudiosos y arqueólogos por siglos. Si alguien hubiera robado el cuerpo, ¿por qué tomarse el tiempo de doblar el sudario? ¿Y por qué dejarlo enrollado separadamente? Los lienzos que envolvían el cuerpo parecen haber quedado en su forma original, como si el cuerpo simplemente hubiera salido de ellos. Sin deshacer las vendas. Sin rotura. Como una crisálida vacía. Juan registra vio, y creyó, Juan 28. El verbo griego para vio aquí es eiden, que implica una comprensión profunda, no solo una percepción visual. Vio y entendió. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Juan 29. Una honestidad desarmante. No entendían. Creyeron antes de entender. ¿Resucitó? La vida triunfa. La victoria sobre la muerte y los encuentros transformadores. Marcos 16, 1-4. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Y decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido removida, aunque era muy grande. Al acercarse a la tumba, se encuentran con lo inexplicable: el cuerpo de Jesús no está. En su lugar, ven a un joven vestido con ropas blancas resplandecientes, o ángel según otros relatos, quienes les entregan la noticia más asombrosa y transformadora de la historia. Marcos 16, 5-7. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Llenas de una mezcla de temor y una alegría incipiente, las mujeres huyen del sepulcro para llevar la increíble noticia a los discípulos, quienes se encuentran escondidos y sumidos en la desesperación. María Magdalena, sin embargo, regresa al sepulcro, incapaz de comprender lo sucedido y abrumada por la tristeza de no encontrar el cuerpo de su Señor. Es entonces, en medio de su dolor y confusión, cuando María tiene el primer encuentro personal con Jesús resucitado, aunque en un principio no lo reconoce, confundiéndolo con el hortelano. Juan 20, 14-16. Y cuando hubo dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella, volviéndose, le dijo: Rabí. ¿Qué quiere decir, maestro?
El encuentro de María con el Jesús resucitado es un momento de profunda intimidad y la primera prueba tangible de la victoria sobre la muerte. Su dolor se transforma instantáneamente en una alegría indescriptible, y se convierte en la primera persona, enviada por el propio Jesús a anunciar a sus hermanos la buena noticia de su resurrección y su ascensión venidera al Padre. Versículos 17 y 18, el envío. Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Juan 20:17. La frase griega es memou aptou, literalmente no me sujetes, no te aferres a mí. No es un rechazo. Es una instrucción para el siguiente paso. La relación no termina. Cambia. Se transforma. Y luego viene el envío: ve a mis hermanos, y dile subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena se convierte en la primera predicadora de la resurrección. La primera en recibir la noticia más importante de la historia. La primera en ser enviada a anunciarla. En un mundo donde el testimonio de una mujer no tenía valor legal en los tribunales judíos del siglo I, Jesús elige a una mujer para ser la primera testigo y mensajera de su resurrección. Más tarde, en ese mismo día, Jesús se aparece a otros seguidores, como a los 2 discípulos que caminaban tristes y desilusionados por el camino a Emaús, Lucas 24, 13 a 35. Jesús se une a ellos sin ser reconocido y les explica las escrituras que hablaban de su sufrimiento y resurrección, haciendo arder sus corazones con cada palabra. Solo al partir el pan en la cena, sus ojos son abiertos y lo reconocen, justo antes de que desaparezca de su vista, dejándolos llenos de asombro y una nueva comprensión de las promesas divinas. Juan 20, 19 a 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús les imparte la paz, les da el Espíritu Santo y los comisiona para la misión de perdonar pecados, preparándolos para la tarea de llevar el Evangelio al mundo entero. Su presencia resucitada transforma su miedo en valentía y su desesperanza en una fe inquebrantable. Juan 20, 26 a 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, es una de las declaraciones más claras de la divinidad de Jesús en los Evangelios. Jesús acepta esta adoración, confirmando su identidad divina. Estos encuentros con el Jesús resucitado fueron mucho más que simples apariciones, fueron experiencias transformadoras que cambiaron el curso de la historia. La resurrección no solo demostró la victoria de Jesús sobre la muerte, sino que también se convirtió en la piedra angular de la fe cristiana, ofreciendo esperanza, perdón y la promesa de vida eterna a todos los que creen. El miedo se convirtió en valentía, la duda en certeza y la desesperación en una alegría inefable, impulsando a los discípulos a llevar el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. El primer día de la semana, el domingo, es el 8º día del calendario hebreo, asociado con la creación nueva, con lo que viene después del ciclo de 7. La resurrección ocurre en el primer día. El comienzo de algo completamente nuevo. María representa a todos los que buscan a alguien que ya no está donde lo esperaban encontrar. Su proceso esa mañana pasa por el dolor, la confusión, la búsqueda activa a pesar del dolor, el no reconocer lo que está frente a ella, y finalmente el reconocimiento que llega por una sola palabra: su nombre. El duelo tiene sus propias etapas. Y uno de sus momentos más transformadores es cuando, en el proceso de buscar lo que se perdió, se encuentra algo que nunca se esperaba encontrar. No una respuesta diferente. Una realidad radicalmente nueva. 6 días y una tumba vacía. Una mujer que derramó todo su perfume más caro sobre los pies de alguien que iba a morir. Una multitud que gritó: sálvanos, con ramas de palmera. Un hombre que lavó pies en su última cena. Una oración en un huerto, a oscuras, con sudor de sangre. Un diálogo sobre la verdad,
ante alguien que no quiso escuchar la respuesta. Una cruz. 3 idiomas. Una sola frase consumado es. Un jardín en la madrugada. Una mujer que llora. Y una voz que dice su nombre. No es una historia que termina. Es una historia que comienza. Porque lo que ocurrió en esos días, y hay razones históricas, arqueológicas y teológicas que nos indican que, entonces la muerte no tiene la última palabra sobre ninguno de nosotros. Y si la muerte no tiene la última palabra, tampoco la tienen el fracaso, ni la traición, ni el dolor, ni el silencio de los sábados que vivimos esperando que llegue el domingo. Dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Fuentes principales recomendadas. Raymond de Brown, The Death of the Messiah, 2 vols, el comentario más completo sobre la pasión en la literatura académica. N.T. Wright, The Resurrection of the Son of God, análisis histórico y teológico riguroso sobre la resurrección. Craig S. Kine, The Gospel of John Commentary, el comentario académico más completo sobre el Evangelio de Juan disponible. F. F. Bruce, The Gospel of John, accesible, riguroso y equilibrado. Joachim Jeremías, La Última Cena, palabras de Jesús, contexto del mundo judío del siglo I en la Última Cena.